Qué privilegio, mis hermanos, es tener la Biblia tal y como la tenemos, el compendio de 66 libros que, todavía hace siglos atrás no tenían, pero ahora usted y yo hemos sido privilegiados con tener la Biblia escrita, que es la palabra de Dios, en la cual encontramos la voluntad de Dios, y cuando Dios muestra su voluntad, lo hace a través de profecías, utiliza historias, personas, diálogos. Y el día de hoy el Señor nos va a hablar a través de una historia, de una persona, y esa vida es la de Mefiboset. Una historia de misericordia y de libertad basada en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Así que le acompaño que abra su Biblia conmigo, 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y para entender un poquito mejor el contexto, permítame hacer una reseña breve de lo que vamos a estar leyendo. Mantenga su Biblia ahí abierta. Y vamos a tener que viajar en el tiempo, 3,000 años hacia atrás, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el periodo que se le conoce como el de los jueces. Este periodo de los jueces fue un tiempo de mucha oscuridad espiritual. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Más adelante dice la Biblia en el libro de los jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía porque no había rey, no había dirección. Y son momentos de oscuridad en la nación que, se vuelven a repetir constantemente. Y Dios levantaba jueces como guías, como líderes, como libertadores. El pueblo se desviaba, el pueblo clamaba y Dios salvaba a través de sus libertadores. Estando en este tiempo de oscuridad, Dios levanta a uno de los profetas más reconocidos de aquel entonces llamado Samuel. Y es el pueblo en quien comienza una inquietud en su corazón de comenzar a demandar un rey como todas las demás naciones. Y Dios escucha el clamor del pueblo y le dice a Samuel, Samuel, escucha lo que te están pidiendo el pueblo. Pero Señor, es que tú eres el rey de esa nación, ¿cómo es que están desechándote? Pues sí, le dice Dios a Samuel, mira Samuel, haz lo que te piden porque no te desechan a ti, me están desechando a mí. Y de esa manera Dios elige a Saúl, conocemos la historia, lo levanta, lo elige, lo pone como líder de Israel y pasan los años y él comienza a gobernar. Al correr de los años llega un día donde un cierto gigante de estatura y de fuerza y de poder llamado Goliat reta a los ejércitos de Israel. Nadie le pudo hacer frente excepto un joven llamado David. De escasos 20 años aproximadamente, se levanta en el nombre de Jesús, lo derrota y de esta manera David ingresa a los ejércitos o escuadrones de Israel. Con los años David comienza a ganar popularidad, reconocimiento entre la gente, Dios le da gracia delante de los ojos incluso del rey Saúl y comienza a relacionarse con esta familia. Pasan los años, Saúl comienza a ver que David comienza a prosperar, no le cae nada bien y comienza a albergar celos en el corazón. De hecho, las doncellas comenzaron a cantar aquel canto que usted sabe, ¿no? Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. Esto no le gustó al rey, obviamente, y comenzó a albergar celos en su corazón. Esto fue motivado por un corazón separado de Dios, obviamente. Pasan los años, David ya en el reino se empieza a relacionar con Saúl y toda su familia. Hay una relación muy íntima que tiene con el hijo de Saúl llamado Jonatán, y la relación entre ellos comenzó a crecer, a florecer, una relación de amistad como ninguna otra en la Biblia. Y debido a esta relación de mucha amistad, hacen un pacto los dos, un pacto que consistía en preservar las familias de ambos. En el caso de que David muriera, Jonatán se haría cargo de la familia de David. Y a la inversa, si Jonatán moría, David tenía que hacerse cargo de la familia de Jonatán, y fue un pacto único en la Biblia. Pasan los años y el corazón de Saúl se comienza a desviar. Dios le manda varias advertencias y una de ellas le dijo, o te corriges, te enderezas o voy a tener que hacer acciones. Conocemos la historia, Dios le da un ultimátum, Saúl no obedece y Dios le dice, voy a quitarte del reino y voy a poner a otro en tu lugar. Con esos años que pasan, obviamente David y Jonatán comienzan su relación
Y se llega el día donde el juicio de Dios comienza a hacerse realidad para la vida de Saúl. Y un día, estando en batalla el pueblo de Israel contra los filisteos, pues sucede lo inesperado. Saúl, sus hijos, junto con Jonatán, son asesinados a filo de espada por los filisteos. Y estaba ocurriendo todo esto, y vea usted lo que dice 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice, y nada más dele vuelta hacia atrás. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, o sea, la persona encargada de cuidar a este niño, dice que le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. A partir de este día, de que llega la noticia que debió haber sido de los primeros artículos o planas en los diarios, si es que hubiera en aquel entonces, comenzaron a transcurrir los años. Mefiboset tenía 5. Pasan los años, David toma el trono, pero un día David, estando en su palacio, estando en paz, recuerda y trae a su memoria a su amigo Jonatán y la promesa que le hizo. Y es así, mis hermanos, como comienza esta historia de Mefiboset. Regresemos al capítulo 9 y comencemos en el verso 1. David, estando en paz, recuerda su promesa con Jonatán y dice lo siguiente. Versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces esa es la pregunta que hace David aquí. ¿Ha quedado alguien? Le pregunta a toda la corte que estaba ahí en su palacio. ¿Habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor de Jonatán? Y lo que estaba haciendo Saúl aquí era hacer misericordia y nos deja ver su corazón, que es el mismo corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Misericordioso, compasivo y amoroso. Y es el mismo corazón que David tenía, por eso se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es lo que había en el corazón de David? Hacer misericordia. La palabra misericordia en el original se pronuncia hased, que es en el hebreo, y se refiere a cumplir y mostrar bondad a un pacto realizado entre dos partes. En este caso era un hased, era un pacto entre dos personas, entre dos hombres llamados David y Jonatán. David entonces busca hacer misericordia con alguien y sucede lo siguiente. Casi por lo general, y usted me afirmará esta verdad, casi por lo general las personas que más necesitan de la ayuda de otros son las que siempre se quedan calladas. No dicen nada. Puede estar enfermo, puede tener necesidad económica y no dice nada. Son las que menos piden ayuda. Hace días estaba viendo en el noticiero una nota donde una persona, estando en un tren de esos públicos, grabó con su teléfono a un homeless que estaba sentado en el tren. Era afroamericano, sin camisa, era un hombre ya como de 50 años de edad, no traía zapatos, estaba totalmente descalzo y traía un pantalón. Y la persona que estaba al lado, yo creo que al verlo, pues fue movido a misericordia. Este hombre no pidió ayuda alguna. Sin embargo, este hombre que estaba a un lado de él, se para, se quita la camisa, se la pone a este señor, se regresa a sentar, no conforme, se vuelve a parar, le da su gorro para que se le cubriera el frío. Son acciones, mis hermanos, que tienen que ver con misericordia. Este hombre no la pedía, sin embargo, le fue mostrado. Pues esto es lo mismo que estaba haciendo el rey David hacia la casa de Saúl. Por eso se dice que es un acto de misericordia. ¿Qué es misericordia? El corazón de una persona puesto en la miseria de otra. Eso es misericordia. Y algo que llamó mucho mi atención es que en el corazón de David había la intención sincera de brindar ayuda a aquel que le hizo mal. ¿Qué fue lo que recibió David de parte de Saúl? Mal. Lo quiso matar. No una vez, varias veces lo quiso asesinar. Y lo único que David pudo recibir de Saúl fue siempre el mal. Recordemos que Saúl tuvo celos, tuvo envidia de David
al grado de querer asesinarlo varias veces. Pero David, en lugar de vengarse por su propia mano y de buscar a la descendencia de Saúl para terminar con ellos, lo que encontramos es todo lo contrario, y aquí tenemos una gran lección. ¿Cuál es esa lección? Busquemos siempre hacer el bien a los que nos hacen mal. No paguemos nunca mal por mal. Más bien paguemos con el bien el mal que nos hacen los demás. Pregunta, mi hermano, ¿a cuántos de nosotros nos han hecho mal alguna vez? Levante su mano. Injusticias, mentiras, malos tratos, robos, etcétera. Y nos convertimos en víctimas, ¿sí o no? Pero ahora va lo contrario. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho mal a los demás? Se quedó como en shock. Yo también. ¿Por qué? Porque yo también he de reconocer que también he hecho mal a mucha gente. Porque somos humanos, somos imperfectos. Pero entonces está el balance. Entonces, ¿cuál es el consejo ante una situación así? Que es lo que David estaba entendiendo en su corazón. ¿Cuál es el consejo? Mire, deje una señal aquí, por favor, y vaya a Romanos, capítulo 12. Y vea usted ahora lo que dice el apóstol Pablo, que David ya entendía, pero que lo reafirma este apóstol de Dios. Romanos capítulo 12, verso 17. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, porque hay que reconocer que en ocasiones no será posible. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pues esta verdad que escribe el apóstol Pablo aquí, David la entendía desde aquel entonces. ¿Por qué? Porque David nunca tomó justicia por su propia mano contra Saúl. ¿Que tuvo la oportunidad de hacerle mal a Saúl? Sí. Le cortó el borde de su manto, de su túnica, y le dijo, mira Saúl, lo que pude haberte hecho y no lo hice, porque tengo temor de Dios. Y aquí tenemos una lección, mis hermanos. Nunca tomemos justicia por nuestra propia mano con nadie. El consejo aquí está. Tenemos que hacer lo bueno aun cuando recibamos lo malo de otros. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, pues dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pregunta, ¿estaríamos dispuestos con toda sinceridad de corazón a hacer misericordia a aquellos que nos han hecho mal? Yo sé que sí. Los que dijeron amén con seguridad es porque tienen la convicción en el corazón. Pero bueno, vamos a ser más prácticos, mis hermanos. ¿Es fácil hacer el bien a quien nos hace mal? Así en lo natural. ¿Verdad que no? ¿Verdad que nos cuesta un poco de trabajo? Pero escucha, si tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, lo hacemos, porque es parte de nuestra naturaleza. Ya no está el rencor, ya no está el querer hacer el mal, el perjudicar a los demás. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Y este principio se tiene que aplicar en todas las áreas, matrimonios. El hacer bien a tu esposo o a tu esposa aun cuando recibas el mal. Hacer bien a tus hijos aun cuando haya ingratitud de parte de ellos. Hacer bien a los compañeros de trabajo que te hacen la vida a veces imposible. Tratar bien al jefe de trabajo cuando recibes todo lo contrario. Y por consiguiente, en la iglesia del Dios, poder tratarnos iguales, con bondad, los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ese es el principio de la palabra de Dios. Que aun cuando reciba el mal, yo aprendo a hacer el bien. Pero ¿qué es lo que comúnmente pasa? Cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos daña, lo primero es cerrar el corazón. Y decimos, me la haces, me la pagas. Y en cuanto tenga una oportunidad, me voy a vengar.
Y lo hacemos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída todavía está arraigada en el corazón. Todavía no hemos sido libres al 100%. Pero llegará el día donde lo haremos en Cristo Jesús. Pero mientras tanto, dice el apóstol, desechando ¿de qué? De nuestro corazón, ¿qué? Toda malicia, toda mentira, todo engaño, toda obra de la carne. Nosotros tenemos que hacer eso. Y tenemos que dar un carácter cristiano a los demás. ¿Sí? Cada vez que tú y yo lo hacemos, cada vez que vencemos esos obstáculos, y en lugar de cerrar el corazón, lo abrimos. Decimos, bueno, me dañaron, me ofendieron, me lastimaron. Bueno, ayúdame, Señor, a madurar, ayúdame a crecer, para entonces avanzar y llegar a la estatura del varón perfecto. Pregunta, ¿Cristo guardó rencor en su corazón con los fariseos? No, mi hermano. A pesar de que le vituperaron, lo crucificaron, lo llevaron a la cruz, Él nunca guardó rencor en su corazón. ¿Por qué nosotros sí? Vayamos a la madurez en Cristo. Libremos nuestro corazón de toda impureza e iniquidad. Meditemos en eso. David entonces comienza a recordar el pacto y cumple su palabra que le había prometido a Jonatán, aun cuando Mefiboset no lo reclamaba. ¿Quién era Mefiboset? Era el hijo de Jonatán. Era el nieto de Saúl, que tenía derecho ¿a qué? Al trono, por herencia. Sin embargo, Mefiboset, a pesar de que él entendía quién era, no reclamó sus derechos. Se mantuvo tranquilo. ¿Sí? Y aquí vuelvo a repetir lo mismo. Las personas que tienen más necesidad son las que menos piden. ¿Sí? Entonces tenemos también aquí otra verdad. Aun cuando nosotros no tengamos compromiso con una persona de ayudarla, y me refiero de palabra. Yo puedo hacer un compromiso contigo, mi hermano, y decirte, ¿sabes qué? Yo me voy a comprometer a ayudarte. Aunque yo no tenga un compromiso con él de palabra, tengo un compromiso mayor que se llama moral. De ayudarlo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios me dice que lo tengo que hacer. Soy responsable de la necesidad de los demás, porque eso es lo que me dictamina la palabra de Dios. ¿Sí o no? Como que no está muy convencido. Tenemos un compromiso con aquellos que tienen necesidad, y no me refiero únicamente al aspecto económico. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Espiritual. Es que tenga a Cristo. Y yo no tengo que ser indiferente ante esa necesidad que él tiene. ¿Sí? Entonces David se acuerda, dice, ¿hay alguien? Sí, hay alguien. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Versículo número 2. Ante la pregunta de David. Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, sí, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Cuando yo estaba estudiando esto, vino a mi mente una pregunta, ¿quién es Siba? ¿Y por qué razón lo mandaron llamar? Resulta ser que Siba había servido durante los años del reinado de Saúl a la casa de su rey. Y Siba fue uno de los mayordomos, siervos que administraban los bienes de Saúl. Por lo tanto, cuando ellos son asesinados, o sea, Saúl y su familia, Siba huye junto con todos los demás, pero tenía conocimiento de los hijos o la descendencia de Saúl. Y él sabía perfectamente en dónde estaban los demás porque mantuvo la relación vigente. Entonces, este hombre llamado Siba conocía perfectamente dónde estaban todos los demás. Y por lo que podemos leer en otros pasajes, Siba no fue un hombre bueno. Aquí podemos leer la escritura y, sí, Siba vino y le dijo, sí, rey, dime, ¿cuál es tu voluntad? Sí, yo conozco a alguien. Aparentemente aquí podemos leer que Siba era bueno, pero más adelante vemos el corazón revelado de este hombre que era malo, era desleal. Son de ese tipo de personas que siempre buscan tomar ventaja de otros, que se aprovechan, que andan viendo a ver qué sacan de los demás para su propio beneficio. Y déjeme decirle, mi hermano, que todavía hay Sibas en la iglesia de hoy. Personas que andan buscando a ver qué sacan de los demás para su propio beneficio.
personas desleales, que son de doble cara, que en tu cara te dicen una cosa y te volteas y te dicen otra. ¿Sí? Y no sea que de vez en cuando salga ese Siba y se manifiesta en nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado con actitudes así. Siba entonces era un hombre envidioso. Era un hombre que en pocas palabras le dijo a David, David, si hay alguien de la casa de Saúl, pero debes de considerar esto, mira, Mefiboset está lisiado de los pies. Casi no lo podemos percibir, pero cuando vamos a los originales está esa traducción, que es, fíjate muy bien, David, lo que vas a hacer, porque este hombre no te sirve. ¿Qué me manifiesta esto? Un corazón lleno de envidia. Y déjeme decirle esto, el corazón envidioso no es aquel que quiere lo que tienes. El corazón envidioso es aquel que no quiere que lo tengas. Son cosas muy diferentes. Siba entonces no quería que David le manifestara su misericordia a Mefiboset. Y vemos también en el corazón de Siba un corazón de menosprecio. ¿Por qué? Porque en pocas palabras le estaba diciendo a David, no lo tomes en cuenta. Él no podrá hacerlo. Si tienes planes para él, olvídalo, David. Es un hombre que está cojo, está imposibilitado. Y resulta ser que esta condición de lisiado sí tenía importancia para aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque el estar cojo o lisiado de los pies imposibilitaba, descalificaba a las personas para cualquier actividad como sacerdote, como soldado en el ejército o algún cargo en el gobierno. No podían ellos funcionar adecuadamente porque eran menospreciados por la sociedad. Notemos entonces que David no pregunta a Siba el qué, el por qué, el cómo, ni el cuándo. Simplemente David pregunta, ¿hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? No me interesa su condición, no me interesa quién sea ni cómo esté. Mi pregunta es, ¿hay alguien? ¿Y qué es lo que me revela esto? Bueno, está de por medio de la imparcialidad. ¿Sabe lo que es la imparcialidad? El no cargarse hacia un lado. Y como seres humanos a veces tenemos la tendencia a hacer lo contrario. Somos parciales en muchas ocasiones. Mostramos favoritismo a ciertas personas. Hacemos diferencia entre nuestros hijos. Tratamos mejor a unos que a otros. Le damos más preferencia a los ricos que a los pobres. Y esa es una tendencia natural que no debe de estar en el carácter de un cristiano. El cristiano debe de ser como Dios. ¿Cómo es Dios? Imparcial. Y es lo que estaba haciendo David. Él estaba mostrando su misericordia, su favor, de manera imparcial, no importando la condición de Mefiboset. Y eso es un ejemplo para nuestras vidas. Sigamos adelante, versículo 4. Entonces el rey le preguntó a Siba, ¿dónde está este hombre? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Yo me imagino que en este punto, cuando David escucha la respuesta de Siba, ¿sabes qué, David? Si hay alguien, yo creo que el corazón de David se puso contento. Se ha de haber gozado. Qué bueno que hay alguien a quien yo pueda mostrar misericordia. Y ese es el corazón de Dios, mis hermanos, de gozarnos en las cosas que Dios se goza. Entonces David se comienza a gozar y dice, qué bueno que hay alguien. Pero resulta ser que este hombre a quien David buscaba vivía en Lodebar, un lugar que lo leemos aquí y puede parecer insignificante, pero que en su original revelan muchas de las condiciones de este lugar llamado Lodebar. En el original, Lodebar era un lugar lejano, era una tierra árida, hostil, sin agua. Era una tierra que no podía producir fruto. Además era un lugar desolado donde concurrían o era habitado por mendigos, gente ladrona, mendigos, endeudados, despojados, perseguidos, los golpeados por la vida, los abusados. Toda esa gente iba a parar a este lugar llamado Lodebar.
Pues Mefiboset se mantuvo allí viviendo desde aquel día en que murió su padre Jonatán. Vivía lejos de Jerusalén, vivía en un lugar seco y de tierra árida. Y lo que llama mucho mi atención es que Mefiboset vivía en este lugar cuando él debería de estar en la casa real. Porque él tenía el derecho, ¿se acuerda? Él era el príncipe legítimo de Israel porque era descendencia directa de Saúl. Sin embargo, dice la Biblia que vivía en esta tierra lejana. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él le respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Pon en tu mente este cuadro, hermano, extraordinario, donde Mefiboset es llamado, llega Siba, dice, Mefiboset, el rey te manda a llamar. Yo no sé qué fue lo que pasó por la mente de este hombre, pero dice la Biblia que al llegar al palacio, y déjame ilustrártelo mejor, porque Mefiboset no llegó con ropas reales, llegó como todo un pordiosero, como un mendigo. Vivía en un lugar seco, árido. Llegó tal vez con sus vestiduras llenas de tierra, sin calzado, porque has de recordar que él no caminaba, él se arrastraba. Sus rodillas tal vez raspadas, su aspecto no era muy bueno, su olor tampoco ha de haber sido muy bueno. El pelo tal vez largo, lleno de tierra, y así llegó y se presentó delante del rey. Y llega Mefiboset a la casa real y comienza a ver todo aquello, el esplendor, y tal vez en su mente comenzó a recordar cuando vivía él en el palacio, cuando tenía 5 años. Yo sé que tal vez algunos de nosotros recordamos cuando teníamos 3 años de edad, 4, ya hay memoria en ese momento. Y tal vez Mefiboset al entrar dijo, ¡ay! Yo vivía aquí, yo vivía en esta casa real. Y él llega y se presenta con toda humildad, y lo primero que hace Mefiboset al ver al rey David es postrarse. Pero note usted, no fue un postrarse para adorar, fue un postrarse para humillarse. Y eso me lleva a la idea de pensar que Mefiboset estaba reconociendo la autoridad delante de él. Y aquí tenemos un principio muy importante. El poder reconocer la autoridad de otros. Reconocer, esposa, la autoridad de tu esposo. Los hijos, reconocer la autoridad de los padres. Los empleados, reconocer la autoridad de los jefes. Las ovejas, reconocer la autoridad de los pastores. Y en todo aspecto de la vida se tiene que reconocer la autoridad correspondiente. Mefiboset, al ser príncipe y al llegar ante el rey, él reconoció, se postró y dijo, Señor, en símbolo de respeto. Lo siguiente que me llama la atención es cómo David llama a este hombre por su nombre, Mefiboset. Y cuando alguien llama a otra persona por nombre, me demuestra que tiene educación y tiene respeto. David no tenía por qué llamarlo así, porque era el rey. Sin embargo, David le dice, Mefiboset, yo te mandé llamar. ¿Qué detalles cuando alguien te nombra por tu nombre, no? Te dice, no te dice hermano, te dice por tu nombre. José, te manda llamar por nombre. Y ese es un detalle que a mí me gustó bastante. ¿Por qué? Porque demuestra educación y respeto sin importar el nivel de autoridad, sin importar la raza, el estatus económico o incluso la apariencia misma. En una ocasión nos encontrábamos en la calle, en los callejones de Los Ángeles, y nos encontramos con un homeless ahí tendido en la esquina. Y yo llegué, íbamos con otras personas, llegamos y me acerqué
Y le dije, ¿cómo se llama? Se quedó así como que, ¿por qué me pregunta mi nombre? Porque quiero llamarte por tu nombre. Pues muchas gracias, me llamo. Y ya me dijo su nombre. ¿Qué detalle es cuando hacemos eso? Las personas valoran mucho cuando se les llama por su nombre. Mefiboset, mis hermanos, en su original, significa el que destruye o quita la vergüenza. Y Mefiboset reconoce su lugar de siervo ante David y le da honra. La Biblia me dice que debemos de dar honor y honra a quien merece honra y respeto, ¿sí o no? La pregunta es si lo hacemos. Ya fueron dos. Okay. Hay que hacerlo, mis hermanos, esos son buenos hábitos cristianos. Bueno, acto seguido, David le dice a Mefiboset, no tengas temor. Mi pregunta es, ¿por qué le dijo, no tengas temor? La costumbre de aquel entonces era que cuando un rey caía o era asesinado, lo más normal era matar a toda la descendencia de ese rey. ¿Para qué? Para que no tuvieran derecho a reclamar el trono. Entonces, note usted cómo llega Mefiboset al palacio. No venía contento Mefiboset. Me mandó llamar, a lo mejor me va a regresar mi lugar en el reino. No, Mefiboset venía pensando, tal vez este hombre me va a matar, porque soy el único que queda de la casa de Saúl, heredero legítimo al trono. Y llega Mefiboset con mucho temor en su corazón. ¿Sí? Y llega entonces, y David le dice, no temas, porque yo voy a hacer contigo el bien. Y le dijo, Mefiboset, yo voy a hacer contigo misericordia, por el amor que le tuve a tu padre, Jonatán. ¿Y sabes qué, Mefiboset? Además te voy a devolver todas las tierras que le pertenecían a tu abuelo Saúl, que por derecho te corresponden a ti. David era un hombre desprendido de las cosas materiales. Yo no sé cuántos estaríamos dispuestos a hacer lo mismo que hizo David. Aquí está esto. No es mío, es tuyo, te pertenece. Pero ¿cuántos pleitos por herencias hay actualmente? Es increíble, aún entre cristianos. ¿Sí? Pero bueno, David tuvo ese corazón de decir, ok, te voy a devolver lo que te corresponde por herencia y por derecho. Vea usted la actitud que tuvo Mefiboset ante esto que estaba escuchando. Versículo número 8. Dice ahí, y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Wow. ¿Alguno ha dicho esas palabras alguna vez a Dios? Yo soy un perro muerto, Señor, soy un gusano. Yo creo que no. Pero ¿qué me revela esto? La condición de la insignificancia que Mefiboset tenía de sí mismo. No tenía valor por su persona, se sentía miserable, pobre, despreciado y rechazado. ¿Sí? Lo más que llegamos nosotros es decir, Señor, una llaga podrida era mi vida. El otro le dijo, Señor, yo soy como un gusano. El concepto que tú tienes, mi hermano, de ti mismo, sí tiene importancia. Mefiboset no tenía valor alguno. Se sentía el más miserable de todos. Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, mira, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Y vaya que Saúl tenía bastantes riquezas. Tú pues, Siba, le vas a labrar las tierras a Mefiboset, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Qué hipócrita en este verso.
¿Por qué razón? Porque más adelante Siba traiciona a Mefiboset y le quita todo lo que David le había dado, en un acto total, desleal, impresionante. Pero aquí me habla, no, sí, todo lo que ha mandado mi siervo, mi señor hará tu siervo. Sí. Bueno, sigue ahí diciendo, Mefiboset, dijo el rey, tú comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Esas fueron palabras que debieron alegrar el corazón de este hombre, lisiado de los pies, palabras que jamás hubiera él imaginado escuchar algún día. Mefiboset tendría la oportunidad de estar ya a la mesa del rey a partir de ese día. Y el estar a la mesa del rey es un lugar de honor, no es para cualquier persona. La gente que se sienta a cenar en la mesa del presidente Obama no es cualquier persona. ¿Sí? Sin lugar a dudas, aquel que ocupa un lugar ahí tiene honra. Esa honra la iba a tener Mefiboset. También dijo David que sería tratado como un hijo del mismo rey. Y hay una diferencia entre ser esclavo, ser siervo y ser hijo. El hijo es aquel que tiene los privilegios que por herencia le pertenecen por ser hijo del rey. Además de los privilegios, tiene dignidad, ¿sí? Por ser quien es. Y esto, mis hermanos, me da a entender la historia de este hombre Mefiboset, cómo David le muestra su misericordia, su compasión, su amor, pero también es una vida llamada a libertad. ¿Por qué libertad? Porque lo sacó de Lodebar. Pues bien, esta historia es una de las historias que más tienen semejanza o similitud con nuestra propia vida. Porque la historia de Mefiboset también es nuestra historia, en muchos sentidos. Tú y yo éramos desde el principio como él. Tú y yo en Adán caímos y quedamos lisiados, quedamos cojos espiritualmente por causa del pecado. Recuerda que a Mefiboset se le cayó de las manos a su nodriza y quedó imposibilitado. También nosotros, mis hermanos. Por causa del pecado quedamos cojos espirituales, fuimos separados y llevados lejos de la casa del rey. Romanos capítulo 3, versículo 23, escritura que usted se sabe, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Y por qué causa? Por el pecado. ¿Qué fue lo que ocasionó el pecado? Las consecuencias, la separación de Dios. Fuimos alejados de la casa de Dios. El pecado rompió la comunión que teníamos con Él. Mefiboset sufrió una caída que le imposibilitó caminar. Así nosotros también sufrimos las consecuencias de la caída del pecado que nos imposibilitaba caminar. Tú y yo antes de Cristo no podíamos agradar a Dios por nuestras propias obras, por nuestros propios medios. No podíamos ganarnos la salvación. Éramos completamente inútiles. Como cojos espirituales nos imposibilitaba aparecer en la casa del rey o tomar algún lugar o cargo. No podíamos hacer nada por nosotros mismos. Romanos capítulo 3, versículo 12 dice que todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? Todos. A una se hicieron inútiles. Dice ahí, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Oye, pero yo nunca he pecado. Yo nunca he hecho mal. Nunca he mentido, nunca he robado, yo no he matado a nadie, yo no he fornicado, yo no he adulterado, yo siempre he llevado una vida bien. Moralmente hablando, sí. Pero si hay pecado del cual arrepentirse. No, es que yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Has escuchado a esas personas que dicen eso? Bueno, simplemente hagamos un análisis práctico y rápido. Ok, tú dices que nunca has pecado. Sí, nunca he pecado. Bueno, vamos a darle solamente una repasada rápida a los 10 mandamientos. Y me voy a brincar los primeros 4. Vamos a enfocarnos en los últimos 6, que son los que tienen que ver con la moralidad humana. ¿Ok? A ver, señor Mr. Clean, señor limpio, que usted nunca ha pecado. ¿Alguna vez usted ha tomado algo que no le pertenece?
Pues no, yo no he robado dinero. No, no me estoy refiriendo a dinero. ¿Ha tomado usted alguna vez algo que no le pertenece? Pues sí. ¿Eso qué le hace? ¿Ladrón? ¿Sí o no? Sí. Ok. Bueno, usted ya falló ahí en uno de los mandamientos. A ver, usted como hombre, como caballero, como varón, ¿alguna vez ha mirado a una mujer para codiciarla en su corazón? Bueno, pues es que, pues ¿quién no? Bueno, entonces, si usted admite esto, a usted lo hace un hombre pecador. Ha roto el mandamiento número 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y si le seguimos, mis hermanos, vamos a encontrar que todo ser humano quebranta la ley de Dios por naturaleza. Por lo tanto, sí hay de qué arrepentirse. Entonces, el pecado nos separó de Dios y no podíamos caminar en la perfección de Dios porque no lo conocíamos. Éramos arrastrados por las obras de nuestra naturaleza caída. Hacíamos por tendencia las obras de la carne. Celos, inmundicia, avaricia, codicia, idolatría, etcétera, etcétera. Así como Mefiboset era despreciado por todos, también nosotros éramos despreciados por todos. Nadie daba nada por nuestra vida. Solamente hubo uno que por amor lo hizo en la cruz. Se llama Jesús. Fue el único que pudo ver tu condición y la mía, y por ese amor, por esa compasión, dio su vida en la cruz del Calvario. Mefiboset, mis hermanos, era parte de la familia real, pero después de la muerte de Saúl había sido una familia rechazada. Aún a pesar de que los que rodeaban a Mefiboset sabían que era príncipe legítimo, era rechazado y despreciado por todos. Vivía lejos de la casa real, dependiendo de otros para vivir. Hermanos, cada ser humano que nace en pecado. Es parte de la familia de Adán y por consiguiente es rechazado por todos y lejos de la casa de Dios por causa del pecado. Mefiboset vivía en Lodebar, ¿recuerda esa tierra? Seca, árida, desierta, sin pastos ni agua, una tierra sin fruto. Separados de Cristo, así es nuestra vida. Vivimos en Lodebar, lejos de Cristo. Secos, áridos, sin fruto, sin agua, sin nada. Vivimos también además rodeados de hombres, mendigos, endeudados, ladrones, gente que hace lo malo siempre. Lodebar, mis hermanos, fue la tierra que tú y yo dejamos cuando conocimos a Cristo. Y esa tierra que dejamos representa el mundo. Su soledad, una tierra llena de insatisfacción, porque nada de lo que había en la tierra pudo llenar el vacío que había en nuestro corazón. Solamente Cristo lo pudo hacer. Pero la gente sigue buscando en las riquezas. La gente sigue buscando su pertenencia y su vacío en personas. Ay, es que yo necesito ser rodeado de amigos. Si no tengo amigos me siento vacío. Si no tengo dinero en el banco, me siento vacío. Necios, dijo Jesús, porque yo soy el que sacia toda sed. Soy el que calma toda hambre. Soy el que sacia de bien tu boca todo el tiempo. Y en Cristo somos completos. No hace falta nada. Lejos de Él, viviendo en Lodebar, éramos también considerados como enemigos de Dios, dignos de muerte. Y escúchame bien, Mefiboset hubiera muerto en esa condición si David no le hubiera hablado. Si David no le hubiera mandado llamar, Mefiboset se queda en Lodebar y hubiera muerto así. Pero por la misericordia de David, lo manda a llamar, llega al palacio, le restaura y le entrega todo lo que había perdido. Le regresa su dignidad como príncipe. Mis hermanos, en Cristo tenemos una vida nueva, una vida plena. Recuperamos todo lo que perdimos. Así nosotros. Si Cristo no nos hubiera llamado a través de la cruz, tú y yo hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados y hubiéramos recibido el peor castigo de todos, la ira de Dios.
pero no, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Sí? Efesios capítulo 2. Deje una señal aquí, por favor. Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por su misericordia? Dice así. Y Él, ¿quién es Él? Cristo. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mismo opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, diga todos nosotros, vivimos en otro tiempo. ¿Cuántos? Todos. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¡wow! Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos dio ese derecho. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se pueda gloriar. Esto es la obra maravillosa de Dios. Salvación por gracia. Eso fue lo que nos dio a nosotros. Eso fue lo que hizo conmigo. Pregunta. ¿David estaba obligado a mostrarle misericordia a Mefiboset? Dígalo fuerte. Segunda. ¿Dios estaba obligado a salvarnos? No. Sin embargo, lo hizo por amor, por su infinita misericordia y por gracia. Él fue el que tomó la iniciativa. Nosotros no pedimos ser salvados. No lo hicimos. Adán no pidió ser salvado. Ni siquiera se arrepintió. Increíble. Dios le manda a llamar a Adán. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Comiste del fruto que yo te mandé que no comieses? Pues sí. Caín. Dios tomando la iniciativa siempre. Caín, ¿qué es lo que has hecho? Mataste a tu hermano. ¿Qué? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Justificante. Adán, la mujer que me diste, justificante. Mis hermanos, Noé no pidió ser salvado. Dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Porque nosotros no tenemos la capacidad de ver nuestra propia condición fuera de Cristo. No podemos entenderlo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero es necesario que el hombre sea confrontado con su pecado para que venga entonces un despertar espiritual. Pero si no hay confrontación al pecado del hombre, ¿cómo despertará? Necesita venir esto. Pero, ¿quién toma la iniciativa? Dios. Dios siempre lo será. Y Dios, que es rico en misericordia, tuvo compasión de nosotros. ¿Recuerda la palabra misericordia en su original? Hased, que significa mostrar el amor al pacto que se realizó entre dos personas. En este caso, entre David y Jonatán, se hizo un hased, un pacto entre los dos. Pero en el hombre, Dios hizo un pacto de amor eterno con su Hijo. Y entre los dos nos salvaron. Y gracias a Dios por eso. Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y eso es lo maravilloso de Dios. Y la acción que Él hace para con nosotros es devolvernos la posición que perdimos en Adán por causa del pecado. Recordemos que en el huerto de Edén Adán era un ser perfectamente creado.
En Él había justicia, rectitud, verdad, compasión y amor genuina de parte de Dios. Pero por causa del pecado, Él lo pierde. Sin embargo, ahora en Cristo, tú y yo recuperamos todas las cosas que Dios le había dado a Adán. Y las recuperamos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y así como todas las cosas le fueron devueltas a Mefiboset para que pudiera vivir con la honra y con la dignidad que merecía, eso también pasó con nosotros. En Cristo recuperamos la honra, pero también la dignidad que como hijos de Dios tenemos. ¿Sí? Y gloria a Dios por eso. En Él recuperamos lo que perdimos por causa del pecado. Jesús nos devuelve lo que el pecado nos quitó. Entiende, hermano, no fue el diablo. No es lo que la vida te robó, lo que el diablo te quitó. Y hay incluso hasta cantos así. Arrebata, arrebata, arrebata lo que el diablo te quitó. ¿Qué te quitó el diablo? El diablo no te quitó nada. Fue el pecado el que lo hizo. El pecado fue el que nos separó de Dios. El pecado trajo como consecuencia la muerte espiritual y física de los seres humanos. No fue el diablo. Fue el pecado. Y Cristo nos regresa lo que el pecado nos quitó. Mefiboset fue beneficiado con todos los privilegios de un hijo del rey. Ahora tú y yo tenemos los mismos beneficios en Cristo. Y ahora tú y yo somos llamados hijos del rey. ¿Cuántos son hijos del rey? Pero no para reclamarle riqueza, prosperidad. Oh, sí, soy hijo del rey, declaro, decreto. ¿Decretas y declaras qué? Alto bendición. No, es que no. No tenemos la capacidad de hacer eso, solamente le pertenece a Dios. Como hijos del rey, entendamos esto, tenemos la dignidad y la honra en Cristo. Nada que ver con prosperidad, nada que ver con cosas materiales. Todo eso son asuntos espirituales. ¿Amén, iglesia? Amén. Nosotros entonces recibimos todo esto en Cristo, no porque lo merecíamos, sino por su gracia. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿les dio qué? ¿Qué es potestad? ¿Derecho? ¿Legítimo? ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Somos hijos del Rey con todos los privilegios que esto implica. Dale un aplauso al Señor de alabanza. Gracias, Señor. Así como Mefiboset fue llamado para que viniera a vivir a la casa del rey, también tú y yo hemos sido llamados para venir a vivir a la casa del Rey de Reyes. Y déjame decirte, no es cualquier mansión. Vemos estructuras en Dubái impresionantes, fachadas de oro. ¡Wow, qué tremendo! Pero nada se le puede comparar al palacio de nuestro Padre en los cielos. Dice la Biblia que sus calles son de oro y que frente a su trono hay un mar de cristal. Y es una promesa para los que somos hijos de Dios, llamados a vivir en la eternidad con Él. Mi pregunta es si tú estarás ahí. Yo me temo que habrá algunos que no verán esas calles de oro, ni tampoco verán el mar de cristal, aunque lo crean y aunque lo piensen. ¿Por qué no? Porque su corazón no ha sido regenerado. Pregunta, ¿ya naciste de nuevo? ¿Tus obras dan evidencia de que ya eres hijo del Rey? ¿Tus acciones, tus palabras dan evidencia, fruto que tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón? ¿Y que tu libro ha sido escrito en el libro de la vida? Una reservación solamente para los hijos de Dios. Que en aquel momento, cuando tú llegues delante de su presencia, Hiram Sida,
aquí está su reservación lista. Pase al gozo de su Señor. ¡Wow! ¿Cuántos anhelan ese momento? Yo espero y asegúrate que tu nombre esté en la lista de los invitados de honor. Así como Mefiboset fue llamado para que se sentara y comiera a la mesa del rey, también tú y yo hemos sido llamados para sentarnos a la mesa con él. Y comeremos y cenaremos en las grandes bodas del Cordero. Ese día será glorioso, mis hermanos, sin precedente alguno, donde la iglesia se casará con Cristo en la eternidad. Todos hemos sido invitados, todos los hombres hemos recibido el llamado del rey a venir a la mesa. Tal y como el rey David envió a Siba por Mefiboset, Dios ha enviado a su Hijo a la cruz para llamar a todo hombre al arrepentimiento y que tenga derecho a sentarse en ese lugar de honra. ¿Cuántos atenderemos esa invitación? ¿Y cuántos estaremos sentados en aquel día a la mesa? Solamente tú lo sabes perfectamente. A mí me puedes engañar. Tú vas a estar ahí. Amén, gloria a Dios. No lo sé. En el cielo habrá muchas sorpresas. Para empezar, llegarás, si es que llegas, y te sorprenderás de que tú estás ahí. Yo estoy aquí. Primera sorpresa. Segunda sorpresa. Ver a los que no pensabas que ibas a ver. Tú, aquí. Tercera sorpresa. No ver a los que tú pensabas que ibas a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Asegurémonos que vamos a estar ahí, mis hermanos, y que hemos atendido a la invitación del gran Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor. Aprendamos a través de esa historia, aprendamos a través de la vida de Mefiboset, que fue llamado también a libertad. ¿Libertad de qué? De una tierra de desolación a una tierra de miseria y sin fruto. Ahora en Cristo, tú y yo somos libres y tenemos todos los privilegios y derechos en Él. Amén.